se espera más información al respecto. En otras noticias, varios de los astrónomos de las universidades más importantes del mundo se encuentran consternados ante la inusual actividad sísmica que se ha producido recientemente en la Luna. Según se piensa, es posible. Varias ciudades costeras a lo largo del planeta han reportado un descenso en el nivel del mar de aproximadamente 2 centímetros. Se desconoce las causas, pero los científicos se encuentran estudiando el fenómeno. La hipótesis más aceptada indica un desprendimiento. Después de que varios países de Latinoamérica reportaran apagones masivos esta mañana, hoy se ha perdido la comunicación con dichos países. Es posible que el apagón haya afectado el sistema de comunicaciones. Hasta ahora, todos los intentos por establecer comunicación con estos países han fracasado. Se desconoce la situación actual de todos estos países, pero según se indica es posible. El gobierno ha declarado un estado de emergencia, por favor evite salir de su casa hasta que la contingencia pase. Evite tomar agua. Se desconoce la naturaleza de las criaturas que han aparecido en diferentes partes del mundo, y si tienen que ver con la repentina desaparición del sol. Y Dios dijo: hágase la oscuridad, y el sol desapareció. Y los otros cayeron del cielo para propagar caos y destrucción. Y ante mis ojos, la muerte. Había sido demasiado ingenuo para caer en una trampa mortal. Aquellas criaturas se acercaban cada vez más, ansiosas de consumir el líquido que estaba en todo mi cuerpo, como si de una jauría de perros hambrientos se tratara. No quería morir, no de esa manera. Ocultarme sería inútil, pues sabía que aquellos seres podían verme, podían sentirme. Luchar parecía una alternativa. Había acabado con uno, pero enfrentarme con varios a la vez era una completa locura. Saltar era la única opción viable, prefería eso que cualquier otra cosa. Miré al vacío. La oscuridad envolvía todo a mi alrededor, incluido el frío y duro concreto que estaba a unos metros debajo de mí. Regresé la mirada nuevamente a la entrada de mi departamento, y vi cómo aquellos seres entraban uno por uno. Sin pensarlo, salté. Pude sentir la fría brisa chocando con mi rostro por escasos segundos antes de detenerse abruptamente. Un breve dolor, como el de una descarga eléctrica, recorrió todo mi cuerpo, de pies a cabeza. Posteriormente, la oscuridad se intensificó al punto de poder sumergirme en ella y perderme en la profundidad de mi conciencia. No sé cuánto tiempo pasó. Llegué a pensar que estaba muerto, pero un intenso dolor en la cabeza y en las piernas me comprobó que en realidad, para mi buena o mala suerte, seguía vivo. Podía sentir el frío concreto sobre mi rostro. Abrí los ojos solo para toparme con la misma oscuridad que se extendía por toda la ciudad. Traté de pararme, pero pronto me di cuenta que mis piernas estaban hechas pedazos. No estaban rotas, al menos no gravemente, pero un dolor insoportable me impedía moverlas. Era claro que no iba a salir ileso de una caída así, y más cuando mis piernas recibieron todo el impacto. Ahora estaba tirado en el piso, sin poder moverme, y, como si las cosas no pudieran ponerse peor, podía escuchar a un par de criaturas a la lejanía. Desesperado, me arrastré un par de metros sobre la acera, tratando de ocultarme por alguno de los rincones que suele haber entre las calles. Un intenso dolor empezó a subir desde mis piernas hasta mi espalda. Después de unos cuantos segundos que parecieron horas, llegué hasta un contenedor que estaba a rebosar de basura. El olor era insoportable, pero al menos aquello me brindaría una protección momentánea, aunque no estaba muy seguro de aquello. Me recargué en la sucia pared, oculto entre el contenedor y unas cajas de cartón. Respiraba profundamente, tratando de soportar el intenso dolor. Cerré los ojos deseando que todo fuera un sueño, sumergiéndome en mis pensamientos, pero consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Un ruido a la lejanía me sacó de mi ensimismamiento. Era casi imperceptible, pero al paso de los segundos este fue incrementando hasta que pude notar lo que era. Una llama de esperanza surgió de mi pecho. De hecho, eran varios sonidos, todos ellos combinados en una hermosa sintonía que contrarrestaba el espectral sonido de una ciudad sin sol.
Disparos, explosiones, aviones y helicópteros sonaban a la lejanía. Aunque desde donde estaba no podía ver nada, sabía que una batalla de proporciones bíblicas se estaba desarrollando en toda la ciudad. Aquello era una muestra del instinto puro de supervivencia. El hombre defendía su planeta de aquello que cayó del cielo. El sonido de la lejanía fue opacada por el sonido de varias de esas criaturas acercándose. Mi corazón empezó a latir desesperadamente, y pude sentir como una corriente helada se originaba en mi pecho y bajaba lentamente por mi estómago. Aquellas cosas se iban acercando más y más. No podía verlas, pero podía escucharlas. De repente, la oscuridad del cielo se acentuó mucho más. Alcé la mirada y lo vi. Era aquella enorme criatura. Debía tener la misma altura de un edificio promedio de la ciudad. Era similar a las otras criaturas. Tenía varias extremidades, era completamente negro y se movía torpemente, como si quisiera imitar el movimiento humano. Trató de estirar uno de sus brazos para sujetarme. Cerré los ojos esperando mi fin. De la nada, un misil impactó en lo que se supone es la cabeza de aquel ser, la cual se vio envuelta en llamas. La criatura se tambaleó y retrocedió, dando gritos de dolor. Detrás de mí, en donde el callejón conectaba con la otra calle, un grupo de soldados entraba disparando. Retrocedí hacia la pared tratando de protegerme de los disparos. Dos criaturas de menor tamaño entraron al callejón pero fueron rápidamente reducidas a pedazos. El ruido de los disparos tan cerca de mis oídos me aturdió, al punto de empezar a ver borroso y sentirme desorientado. Sentí un par de manos metiéndose debajo de mis brazos y mis piernas, levantándome del suelo. Poco a poco los disparos empezaron a disminuir, hasta que se convirtieron en un leve ruido a la lejanía, que desapareció paulatinamente quedándome en completa oscuridad. Para este punto había perdido la noción del tiempo. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero cuando finalmente recobré la conciencia, un olor fétido se impregnó en el aire con rapidez. Pude notar que estaba tendido sobre algo blando y duro a la vez. Alcé la cabeza y vi mis piernas, las cuales ya no estaban tan lastimadas, sobre un montón de cadáveres. La escena que contemplé era aterradora y asquerosa a la vez. Todas aquellas personas tenían la piel pegada a los huesos. Supuse que eso hacían esas criaturas, te secan hasta que no queda ninguna gota de líquido en tu cuerpo. Traté de levantarme, y aunque lo logré por escasos segundos, mis piernas se doblaron y caí nuevamente encima de los cuerpos. Miré el cielo, y pese a que el sol seguía sin aparecer en ningún lado, la oscuridad ya no era tan intensa. Ahora dominaba un color gris apagado. No sabía qué había pasado con los militares, ni por qué estaba en aquel lugar. La enorme criatura no estaba por ningún lado, y tampoco había indicios de los otros seres. Como pude, me alejé de la horrible escena, miré a mi alrededor y me di cuenta que seguía en la ciudad. Los enormes edificios al fondo contrastaban con el gris del cielo. Inmediatamente sentí que algo no estaba bien. La atmósfera era diferente, se sentía pesada y más extraña. El aire, de igual forma, se sentía raro. Todo esto acompañado de una calma espectral. Caminé por las solitarias calles, observando todo a mi alrededor. Todo parecía normal, aunque sabía que esto no era así. Al girar en una esquina me topé con una escena bastante bizarra. A lo lejos, había una mujer con la ropa rasgada y sucia. Su piel era de un color pálido, similar al de un cadáver. Caminaba torpemente, como si apenas si pudiera hacerlo. Estaba frente a una puerta, parecía desorientada. Era como si intentara abrir la puerta, pero sin saber cómo. Este tipo de escenas se repetían a lo largo de las calles. Personas intentando hacer alguna actividad cotidiana, normalmente parados al lado de algún objeto, pero sin saber cómo hacerlo. Lo más aterrador era que estas personas no mostraban alguna expresión. Como si de repente les hubieran quitado el alma, dejando un montón de carne y huesos sin el más mínimo indicio de humanidad. A pesar de esto, seguía sin ver a las criaturas. Caminé rumbo a mi apartamento. Tenía la esperanza de prender la radio y escuchar alguna explicación de lo que estaba pasando. Después de un par de minutos llegué a mi edificio, subí unos cuantos pisos y llegué hasta mi hogar. Entré y tomé la radio que estaba tirada en el piso. La encendí, y lo que escuché a continuación me dejó helado. Los gobiernos alrededor del mundo han caído. El ejército no ha podido contra ellos, hemos perdido. Ellos, los otros, vinieron y reclamaron la tierra como suya.
En un principio, se creía que estaban aquí por el agua del planeta, por el agua que estaba dentro de nosotros, y hasta cierto punto esto es verdad. Millones murieron, fueron absorbidos y consumidos por ellos. Pero lo cierto es que aquellos seres en realidad estaban aquí para sustituirnos. No buscaban colonizarnos, ni comernos, y mucho menos pretendían llevarse nuestros recursos. No, ellos buscaban algo que nunca hubieran podido encontrar en ningún otro planeta, ni en ninguna otra especie. Nuestra humanidad, nuestra identidad. A estos seres se les nombró como los suplantadores, porque imitaban la apariencia humana. Las calles están llenas de esas criaturas, aparentes seres humanos, pero en realidad son ellos. ¿Hay alguna esperanza a partir de ahora? Lo dudo, pero espero que Dios, si existe, esté con todos ustedes. Traté de procesar la información, pero un sonido proviniendo de la cocina me distrajo por completo. Caminé rumbo a la habitación, y entonces entendí lo que había escuchado a través de la radio. Parado, frente a un refrigerador abierto, había una copia idéntica a mí. Estaba pálido, y no mostraba expresión alguna. Con un movimiento torpe me volteó a ver, y sonrió. Abrió la boca sin dejar de sonreír. De esta salieron varias extremidades negras que se dirigieron rápidamente hacia mí. Lo último que vi antes de morir, o mejor dicho, antes de ser suplantado, fue mi propio rostro. Pero a pesar de esto, no podía reconocerlo. No era yo, o tal vez yo no era él. De cualquier forma, ellos nunca serían como nosotros, y pronto entenderían el porqué.